Muy buenos días, amadísima Iglesia de Cristo los Tiranios. Hoy, hace una semana, celebrábamos la resurrección de nuestro Señor, que es la base de nuestra fe. Porque si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, vana es nuestra fe y seríamos dignos, en realidad, de lástima de parte del mundo por creer mentiras. Pero Cristo no es una mentira. Ahora tenemos nuevamente la cruz, pero no como símbolo, no como un fetiche para cargarlo a todos lados, no es así. Es para recordar continuamente, todos los días, que por su sacrificio nosotros podemos entrar a la vida eterna, a disfrutar con el Padre y con Él. En una vida gloriosa, en una vida eterna, llena de gozo, en donde vamos a alabar precisamente. Nuestra fe necesita pruebas irrefutables para poder decir categóricamente: nuestro Señor es nuestra fortaleza, en Él confío, porque tenemos esa base firme que es su resurrección, después de su muerte, después de su sepultura. Y estaba pensando que es innegable la tendencia de todos los seres humanos a estar muy dispuestos a creer en cosas que pueden halagar nuestros oídos siendo mentira. Pero también no queremos dar crédito a circunstancias que pueden molestarnos un poco, pero que es la verdad. Inclusive somos capaces de enojarnos a sabiendas de que nosotros conocemos que es la verdad. Una de las grandes controversias a través de la historia se han discutido muchísimos niveles, en muchos niveles. En teología llamamos alta crítica, baja crítica, y el tema ha sido la resurrección de nuestro Señor. Cosa que para nosotros, como cristianos, que llevamos dentro de nuestro corazón con la firme convicción de que eso es así, de que es cierto, porque nosotros creemos en la resurrección de Cristo de entre los muertos, porque en eso consiste nuestra eternidad. Saber que el Padre levantó de entre los muertos a su Hijo unigénito Jesucristo después de su sacrificio. Y tenemos esa certeza porque está escrito en su palabra. Y Cristo venció al resucitar al pecado y a la muerte eterna, la misma que estábamos sujetos antes de su sacrificio, y transformó en vida gozosa que nos es ofrecida a todos los que ponemos nuestra fe en Jesucristo. La palabra de Dios nos da la constancia que certifica este hecho, e históricamente inclusive hay certeza de esta circunstancia. Y en la palabra de Dios nos da a conocer por lo menos 10 apariciones de nuestro Señor luego de haber resucitado. Y todo esto porque Dios conoce esa tendencia a la duda que llevamos mientras estemos en este mundo. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor nuestro, te damos las gracias en esta mañana, porque tras la resurrección, Señor, tú nos has dado el certificado
de que podemos confiar en ti, Señor. Ningún líder mundial ha resucitado, pero tú eres Dios, el Dios verdadero, Señor, al que nosotros nos hemos afianzado en nuestro corazón al tenerte como Padre y al enviar a tu Hijo Jesucristo, que nos has regalado como hermano nuestro, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque la glorificación del nombre de Cristo Jesús es por sobre todas las naciones, por sobre todos los reyes que puedan existir en este mundo. Bendecimos tu santo nombre y te damos a ti la gloria y la honra. Queremos abrir en esta mañana nuestros corazones para entender esa verdad y con esa herramienta en mano poder hacer la labor que tú nos encomendaste, llevar tu evangelio a todo ser humano que esté a nuestro alrededor, porque somos necesitados de ti todos los días de nuestra vida. Bendecimos, Señor, este tiempo y quiero poner en tus santas manos la vida de cada persona que está en este culto presente, Señor, y también las personas que posteriormente estén escuchando este mensaje. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tenemos pruebas innegables de la resurrección corporal de nuestro Señor. ¿Y cuáles son? Vamos a ver, en primer lugar tenemos la aparición de nuestro Señor a María Magdalena. Esto está en el capítulo. En esta mañana vamos a mencionar algunos versículos, pero solamente los vamos a mencionar, solo uno que otro. Vamos a leerlo, pero es la invitación a revisar. Cuando yo dictaba clases a mis estudiantes, yo decía, por favor, vamos a leer para ver si es que es cierto lo que yo he dicho. En la palabra está que debemos escudriñar las escrituras, rebuscar, para entender qué es lo que recibimos y si es cierto o no, porque nosotros tenemos ese derecho de poder constatar la verdad del Señor. A María Magdalena, esto está en el capítulo 20 de Juan, versos del 11 al 17. Esta mañana analizaremos estos pasajes directamente. Cristo da privilegios a quienes llevan una vida de fervor, a una vida de constancia, al amor que Él nos ha dado, como era el caso de María Magdalena. Ella se quedó cuando todos se habían marchado. Ella se quedó y lo hizo con el mismo amor que le profesaba al Maestro cuando estaba con vida. Se quedó llorando en el sepulcro, con lágrimas que hablaban más alto que palabra alguna que nosotros pudiéramos pronunciar. Mientras lloraba, se inclinó para ver dentro del sepulcro, buscando a su rabí. Esto nos enseña que a pesar de que nuestros ojos estén llenos de lágrimas, y tomemos en cuenta que cuando los ojos están con lágrimas, la visión es borrosa, no se puede ver con claridad. Pero a pesar de esto no nos impide que podamos buscar a nuestro Señor simultáneamente. No nos impide esa capacidad. Dios ha sido asistido por ángeles. Recordemos que en la Navidad hubieron legiones de ángeles anunciando el nacimiento de nuestro Señor. Y ahora estos ángeles están anunciando la resurrección. Los ángeles son servidores y tenían una misión, y esa misión era consolar a los testigos que Cristo eligió, porque Cristo elige a sus testigos, y también para preparar su corazón
para que vuelvan a verlo resucitado. Las vestiduras de estos ángeles eran blancas, la blancura que simboliza pureza, santidad y paz. Además de eso, victoria. Estos ángeles habían hecho primero su labor, habían asustado y ahuyentado a los soldados guardianes de la tumba del Señor, pero que daban confianza a los que de verdad lo honraban. Abordan a María Magdalena dando a entender que no debería estar triste sino gozosa, porque su Señor había resucitado. Y pienso que cuántas veces nosotros nos hubiésemos ahorrado muchos sufrimientos si es que analizáramos con serenidad la causa de ese sufrimiento y si es que ese sufrimiento es superior al poder de Dios. Al ser preguntada por qué llora, María contesta, y tomemos en cuenta que ella no tuvo miedo de enfrentarse a los ángeles, ella no se asustó. Contesta, porque se han llevado a mi Señor y no sé en dónde le han puesto. Esto está escrito en Juan, capítulo 20, verso 14, la segunda parte. También nosotros tenemos una fe débil, como en ese momento demostró María Magdalena. Y nos angustiamos por dificultades imaginarias. María no se amilana, como decía, de la presencia de estos ángeles, y lo que pone su esfuerzo es encontrar a su Señor, pues necesitaba ser fortalecida la fe de ella, y los ángeles hacen este trabajo. O quizá la circunstancia era que recibió una recompensa por su fidelidad, y Cristo se le aparece a María Magdalena. Si nosotros nos fijamos en las Escrituras, el momento en que los ángeles le hacen la reverencia a nuestro Señor, ella se da cuenta y le avanza a ver a nuestro Señor. Cuando en nuestro anhelo está la búsqueda de una mirada de nuestro Redentor, Jesús no está lejos de nosotros. No vamos a sentirnos defraudados jamás cuando le buscamos. Él se manifiesta con mucha facilidad. Al principio él se mantuvo oculto, no le podía reconocer María Magdalena, pero tras la acción de los ángeles, ella sí le alcanza a ver. Y el mensaje de ellos era que no continuaran mirando el sepulcro, sino que cambiemos de dirección nuestra mirada hacia el Señor, allí donde hay personas también a las que servir, porque Dios vino a servir a las personas. Y el mensaje para nosotros es: quitemos nuestra mirada de nuestro egoísmo para fijarnos en la gente que nos necesita, porque hay mucha gente a la que servir, a la que amar, a la que levantar, a la que corregir con amor de Dios. Otra de las pruebas, a las mujeres que volvieron a la tumba, y lo analizamos en la semana anterior, está en Mateo 28, del 8 al 10. En este pasaje nos llama la atención que Cristo escoge en especial a las mujeres para que sean portadoras de la mejor noticia hacia sus apóstoles, y que lo hagan de manera presurosa, que todo lo que anunció antes de su muerte se había cumplido, había resucitado.
No debía quedarse ese gozo, esa alegría, ese misterio solo con ellas, sino que debían compartirlo. Y no dice que vayan con las principales autoridades para que ellos se sientan confundidos. Yo no sé si hay alguna persona que en alguna ocasión, cuando alguien le vaticinó algo malo y no le va mal, se levanta y le demuestra a la persona que no le fue mal, para que no se sienta bien precisamente. Pero nuestro Señor no hace eso. No les envía a las autoridades religiosas, sino hacia sus discípulos, porque ellos necesitan ser consolados y confortados. Necesitan levantar su ánimo, pues la condición de ese momento de los apóstoles era de dispersión por miedo. Estaban pasando tiempos difíciles y era una mezcla de miedo y de pena. Pena por el Señor, porque ya no contaban con Él. El oír que el Maestro había resucitado iba a llenarles de esperanza. Y aquí podemos notar que en Génesis fue la mujer la que hizo la transgresión. Pero al estar en constante búsqueda del Maestro por parte de las mujeres, se revierte la maldición y es a ellas a las que el Señor en primer lugar se da a conocer. Es insistentemente como distingue a las mujeres para que lleven el mensaje de vida eterna y recomienda que consuelen a los apóstoles amados, que les llegue a toda prisa y concerta una cita para reunirse con todos en un lugar seguro, no en Jerusalén, porque estaba demasiado revuelto, sino en un lugar con la menor probabilidad de persecución, que era en Galilea. Las mujeres iban con la noticia, con una mezcla de temor y de gozo. Iban deprisa a llevar el consuelo con las que ellas mismas habían sido consoladas por Dios. Siempre que se trata de citas y de encuentros con Dios, es Dios quien pone los tiempos y pone el lugar de encuentro. Otra prueba, la aparición a Pedro. Esto está en Lucas, capítulo 24, verso 34, que dice: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Recordemos que Pedro antes se llamaba Simón. Es otra prueba de la resurrección de Jesús. Este es un comentario de los 11 apóstoles, porque la aparición a Pedro, antes que al resto de los discípulos, se confirma en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 5, recordando también que la indicación a las mujeres era avisar a los demás y a Pedro, en especial a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro necesitaba mayor apoyo o mayor grado de consuelo, puesto que él estaba en vergüenza luego de negar 3 veces a nuestro Salvador. Otra aparición a los discípulos de Emaús. Su aparición, si cabe el término, de manera casual, aunque con el Señor nada es casual, siempre tiene un propósito. Se nombra a Cleofás y otro más, que al parecer se trataba de discípulos asociados a sus apóstoles, y ocurre el mismo día de la resurrección, aproximadamente a 11 kilómetros de Jerusalén, y se les junta a los discípulos del Señor
que hablaban precisamente de todo lo acontecido, de la muerte del Salvador y las noticias de su resurrección. Súbitamente y de incógnito camina con ellos y lanza una pregunta. ¿Qué discusiones son las que tenéis entre vosotros? Y ellos le contestan con otra pregunta. ¿Acaso eres el único forastero en Jerusalén que no te has enterado de las cosas que en ella han acontecido? Aún nuestro Señor vuelve a preguntar, ¿qué cosas? Ellos entonces le dan un informe completo pero resumido acerca de Cristo y lo que pensaban de Él. ¿Y qué pensaban? Pues decían era nazareno, varón profeta, venido de parte de Dios, porque lo que Él hizo nadie podía hacer, que hizo milagros, que era poderoso delante de Dios y delante del pueblo, en extremo misericordioso, y añaden pormenores de su padecimiento en la cruz, y que tenían la esperanza puesta en Él de que iba a librarles de la opresión romana, pero que estas esperanzas quedaron clavadas en la cruz y sepultadas allí en la tumba. Que sin embargo hay rumores de lo que han visto a Él resucitado y que han oído de algunas mujeres. Claro que de ser cierto, anhelarían que se presentara públicamente para restituir el honor perdido con la humillación de su muerte vergonzosa, porque morir clavado en una cruz era la peor vergüenza en ese tiempo. En resumen, no creían lo que les anunciaron las mujeres. Decían que esto no podía ser cierto. Llegado el momento, reciben reproches de parte del Señor, que los califica de insensatos, tardos para creer, y les recuerda las enseñanzas impartidas en vida. Pese a los reproches, esta conversación a los apóstoles les hace placentera su compañía y sintieron que llegaron de inmediato a su destino. Le invitan a pasar y él acepta a entrar con ellos. Y al ofrecerle una cena, Cristo usa el puesto principal. El puesto principal es para el anfitrión y ejerce su condición de anfitrión dando las gracias al Padre y partiendo el pan con ellos. En ese momento les fue abiertos sus ojos, le reconocieron de inmediato, pero desapareció de su vista. Ellos, gente sencilla, recibieron un rayo de la luz de la gloria del resucitado. Otra aparición a los discípulos en ausencia de Tomás. Está en Juan capítulo 20, verso 29, y dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Esta es una de las pruebas infalibles de la resurrección de Cristo. Él se presentó en cuerpo y alma, vivo ante la mayoría de los apóstoles, el mismo día que resucitó, estando ausente Tomás. Aparte de consolidar esta verdad, era en base de este hecho que se ha declarado el domingo como día del Señor. Ahora ya sabemos por qué nosotros
honramos a nuestro Redentor el día domingo, porque le place al Señor acompañar a su iglesia cuando estamos reunidos. Esa paz que el Señor entregó en ese día también nos quiere dar, quiere que la tengamos y la que también debemos transmitir al resto de personas a nuestro alrededor. Otra ocasión, nuevamente a todos los discípulos, pero en presencia de Tomás. Está en el capítulo 20 de Juan, versos del 26 al 28. Ocurre este hecho 8 días después, igualmente el primer día de la semana, cuando estaban congregados. Quiso demostrar a sus seguidores que en verdad pertenecía ya a otro mundo, pero que los visitaba de vez en cuando. Y esto tenía una razón. En este caso era el de reprender a Tomás por su incredulidad. Le dejó con la incertidumbre una semana entera, mientras los otros estaban gozosos porque constataron que Cristo había resucitado. Él pasó triste y con incertidumbre. Quien no aprovecha la primera oportunidad con Dios se expone a que otra oportunidad tarde en volver a aparecer. También para poner a prueba la fe y la paciencia de los demás discípulos. De este modo también se iban acostumbrando gradualmente a depender cada vez menos de su presencia física, porque no iba a permanecer mucho tiempo con ellos. Estaban igualmente reunidos a puerta cerrada y Jesús se complace en visitar a quienes se reúnen en su nombre y aparece igualmente diciendo: paz con vosotros. No es una expresión repetitiva de la semana anterior, sino una señal de la paz abundante que Cristo confiere a sus hijos. Y sin más se dirige a Tomás, porque el Señor conoce los pensamientos de cada uno. Porque cuando a Tomás le dijeron que nuestro Señor había resucitado, dijo: si no le veo, no voy a creer. Si no toco las heridas de sus manos y meto la mano en su costado, no creeré. ¿Y qué le dice a Tomás? Pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. No hay pensamiento ni palabra nuestra que Dios no conozca. Y Cristo conocía lo que Tomás tenía dentro. Sin embargo, es condescendiente con necias y atrevidas demandas que nosotros podamos hacer a nuestro Redentor. El Señor no tiene problema en dar gusto a caprichos innecesarios, en este caso de Tomás y de todos los incrédulos de este mundo actual, pero no nos abandona por nuestra falta de fe. Y nos dice esta mañana: no seas incrédulo, sino creyente. Es exactamente lo que Tomás hizo y dijo, lo que nosotros debemos decir a Cristo y proclamar con Él unánimemente: Señor mío y Dios mío. Pero a nosotros, que no nos haga falta tocar sus heridas en sus manos y mirar su costado para creer. Otro pasaje: a los 7 discípulos se le aparece junto al mar de Tiberias. Esto está en todo el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Este es otro informe de Cristo resucitado. Las veces anteriores se presentó en domingo, en medio de las reuniones de sus apóstoles,
pero en esta ocasión se le aparece en un día cualquiera de la semana y no a todos. Cristo tiene muchas formas de mostrarse a los suyos, unas veces a través de su espíritu, otras veces en medio de nuestros quehaceres diarios comunes. Su aparición en una hora poco convencional, porque ocurrió al amanecer cuando todavía no aclaraba el día. Esta vez vino a ellos de otra forma, no andando sobre las aguas. Se dirige con ternura, como un padre amoroso. ¿Tenéis algo de comer? Él muestra su poder divino al recomendarles que echen otra vez las redes en la dirección que él indicaba, porque sabía que no habían pescado absolutamente nada. ¿Qué ocurrió? Les fue bien con la pesca milagrosa, y es de esa manera con la que le recuerda a Pedro que algo así ocurrió a él mismo en una ocasión anterior, y reconoce que es su maestro. Jesús tenía el desayuno preparado, un pez preparado y pan. Aún en este epílogo del Señor, una parte final del tiempo de nuestro Señor resucitado, les da una enseñanza que la van a llevar para siempre. Y les brinda confianza cuando les invita a acercarse, porque ellos estaban con cierto temor. Corrobora la promesa de hacerlos pescadores de hombres y afirma la fe en Pedro al delegarle la obra de apacentar su rebaño. La última aparición a más de 500 personas de una sola vez está en 1 Corintios